¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Bueno, no son tan buenas porque lo que está pasando en la región del norte hoy es una situación muy delicada. En primera instancia, usted ha podido observar todo lo que ha venido pasando durante toda la semana. ¿Cuáles son los riesgos en el sistema sanitario que se presentan ahora? Tú lo has dicho, no es un tiempo de bonanza y quisiera aprovechar esta oportunidad para mandar mi solidaridad a todos los damnificados de un fenómeno climático, pero que nuevamente, como en otras circunstancias, nos tiene mal preparados para responder a la misma, ¿no? Hoy día, además de las consecuencias en las casas, en las calles, en los drenajes, en el acceso al agua potable, incluso al alimento, que pone en situación de riesgo a la población para su vida cotidiana, inclusive enfrentada a la posibilidad de una crisis social, porque el hambre y la desesperación puede llevar a una situación caótica. Desde el punto de vista de la salud tenemos que enfrentar dos frentes, valga la redundancia, ¿no? Uno primero es mantener la capacidad operativa de los establecimientos de salud. Que ya venían... Bueno, que ya se han colapsado. Sí. O sea, la poca capacidad que ya nosotros hemos sido testigos durante la pandemia, que se decía, bueno, ¿dónde están los hospitales? Esos son los hospitales con los cuales se trabaja en el Perú. Infraestructura muy frágil, muy mal acondicionada no solamente para atender grandes demandas de la salud como en la pandemia, sino para enfrentar embates de la naturaleza que necesitan que sean los últimos edificios en ser afectados para justamente mantener la capacidad operativa que requieren la cantidad de pacientes que van a llegar a los establecimientos de salud. Los hospitales de Piura, los hospitales de Lambayeque, felizmente los de Tumbes no tan afectados, pero seguramente con la progresión de este fenómeno van a terminar colapsando, demuestran lo mal preparado que está nuestra infraestructura. ¿De quién es responsabilidad que nuestra infraestructura esté en esas condiciones? Hoy por hoy esa responsabilidad recae sobre los gobiernos regionales, y hay que decirlo una y muchas veces. Las funciones de la salud han sido totalmente descentralizadas ya hace prácticamente 10 años. Sí. Y son los gobernadores regionales los que deben dar cuenta de qué hicieron con los fondos, qué hicieron con las funciones que le fueron delegadas para que no suceda lo que está pasando ahora y lo que sucedió durante la pandemia. Así que mantener la capacidad operativa de los establecimientos de salud es la prioridad número uno en este momento. Pero este presupuesto que se le asignó a los gobiernos regionales era para mantener la infraestructura, acondicionamiento o incluso construir nuevos hospitales. Pero por supuesto. Y eso se ve actualmente hasta en lo más simple, siendo a su vez enormemente importante. La gran cantidad de inversión que se hizo durante la pandemia al no haber encontrado una infraestructura para la producción de oxígeno, se compraron cientos de equipos para poder producir oxígeno y que no vuelva a ocurrir esta situación. Incluso hay hospitales de Lima que tienen esos nuevos equipos de producción de oxígeno abandonados, porque tienen presupuesto para el mantenimiento, para la recuperación, si es que se malogran, para el mantenimiento preventivo y que se encuentran en una situación de abandono. Lamentable decir, si eso está pasando con los equipos nuevos comprados con la pandemia, ¿qué se puede decir de la infraestructura antigua, de la infraestructura y de los equipamientos que hoy día están colapsados? No sé si usted ha logrado ver un video en redes sociales donde literalmente se hacía agua en un hospital, que el agua chorreaba por esta área que les llaman neonatales, donde está, Sí. Y el agua salía del techo. Por supuesto, y inundaban las unidades de cuidados intensivos. Pero no es solo Piura. Lo acabamos de ver en el fenómeno en el sur. Sí. El hospital en Arequipa, en la misma situación. El hospital en Cusco, en la misma situación. No es un problema de Piura, es un problema del Sistema Nacional de Salud que está en la última lona. Nosotros lo hemos visto durante la pandemia, no solamente lo hemos visto, lo hemos sufrido. Hemos perdido amigos, colegas, familiares, vecinos, gente muy querida por la falta de un Sistema Nacional de Salud que sepa atender este tipo de problemas a tiempo. Pero el problema no queda ahí, Percy. El sistema de salud va a enfrentar otros problemas en adelante. Eso es lo que me gustaría que toquemos. Bueno, tenemos que enfrentar dos problemas, lo voy a poner en grueso, ¿no? El primero es las infecciones derivadas de las aguas contaminadas.
Diarreas en la población en Porque general. mire, ahí cuando vemos en el video, vemos, claro, una gran cantidad de agua que cubre toda la ciudad. Así es. Pero esas aguas que podrían ser del río se mezclan con el drenaje, el agua, el desagüe. Por supuesto, son aguas absolutamente contaminadas. Eso va, por supuesto, a contaminar el agua que ya va de consumo humano, que ya no va a ser de calidad. Por lo tanto, la población tiene que tener en este momento acceso a agua segura. Si no, van a venir enfermedades diarreicas. En segundo lugar, la población camina, se desplaza con el agua hasta la cintura. Para los hombres quizás no haya ningún problema, pero las mujeres caminar en aguas contaminadas les produce lo que se llama la vaginosis. La vagina está expuesta a la contaminación con aguas contaminadas con heces y por lo tanto se le produce una infección urinarias e infecciones vaginales, en muchos casos muy severas. Eso es en lo que se refiere al contacto con el agua. Pero en el agua se reproducen animales también. Por ejemplo, los zancudos. La enorme cantidad de zancudos que va a haber de aquí en adelante en la zona norte, donde ya hay dengue, hay chikungunya, Sí, claro. hay zika, hay malaria, entonces requiere que el sistema de salud responda a fumigar los adultos que transmiten estas enfermedades. Pero hay otros animales que salen desesperados, igual que los seres humanos, las ratas. Y las ratas tienen en su orina un germen que se llama leptospira. Y la leptospira contamina al ser humano y le produce una enfermedad que se llama leptospirosis. Se parece muchísimo al dengue. Entonces, ¿qué vamos a tener? Enfermedades transmitidas por zancudos, enfermedades transmitidas por ratas y enfermedades transmitidas por el propio contagio con el agua. Pero hay un cuarto problema. La población que ha perdido sus casas y que tiene que ser desplazada a lugares, albergues. Ya, pero antes de entrar a esa parte, esta parte segunda que detallaba, lo he escuchado atentamente. Los gobiernos, el gobierno central y los subgobiernos subnacionales, en sus planes operativos, ¿tienen alguna medida para contener, atacar y reducir estos brotes? Sí hay un fondo de contingencia para poder responder a las emergencias de estas características. Para eso se ha declarado la emergencia. Primero, para liberarnos de las trabas administrativas, marco legal, o sea, para poder comprar las bombas, comprar el agua, poner un albergue, comprar los insecticidas. Porque el problema que se tiene en el Estado es que tú no puedes gastar algo que no estás dentro. Por supuesto. Primero hay que levantar las trabas administrativas que permitan al gestor actuar con mayor rapidez. Okay. En segundo, hay que ponerle dinero, ¿no? Hay que movilizar dinero, a veces del fondo de contingencia, mandar o a las regiones, o a los municipios, o a los entes operativos, en este caso el Ministerio de Salud, o INDECI, para que administren esos fondos. Como el Estado es tan complicado, tan alambicado, muchas veces esos fondos tienen que ser coordinados por alguien. Por eso se crean estas autoridades de reconstrucción con cambios, la autoridad de Chincha, la autoridad de... Rangos ministeriales tienen, ¿no? Rangos ministeriales, pero a la hora de la hora, los gobernadores regionales exigen su rol, porque para eso han sido elegidos. Sí. Los gobernadores locales, los gobernantes locales, los alcaldes también dicen, bueno, yo soy alcalde, pero yo no estoy pintado. Y empieza un largo proceso de negociación para ponerse de acuerdo en qué hacer. Primero las ratas, no, primero los zancudos, no, que primero el desagüe. Y pasa el tiempo y vuelve a haber estos ¿Por qué problemas. este tema de la incubación? Porque es un tema de incubación que va a ir poco a poco. No sé si el término está correcto. ¿En cuánto tiempo empiezan a haber estos brotes? Bueno, dependiendo de la magnitud, estamos hablando de 15 días. En 15 días ya las larvas empiezan a brotar, ¿no? Los zancudos. Y ahorita, en este momento, el Perú está enfrentando un brote epidémico de dengue. Entonces, si tenemos el virus circulando y tenemos a su vector, a quien lo transmite, que es el zancudo, vamos a enfrentar problemas de dengue, de zika, de chikungunya, todas estas arbovirosis, y eventualmente es una zona donde hemos tenido y no hemos dejado de tener malaria. Sí. Piura, Tumbes, la Valleque no tanto, pero Piura y Tumbes, zona malarígena. Y a esto le sumamos que los hospitales están colapsados. Pero no hay una infraestructura sanitaria. Escuché la mañana que adecuada. estaban hablando de poner hospitales provisionales, estos que se montan
muy rápido para estas zonas. Sí, lo rápido lo pondría entre comillas, ¿no? En teoría debería ser rápido, pero nuevamente yo puedo contar muchas experiencias en las cuales hemos tenido dificultades para ponerlo rápido. Que en este local no, que en esta área tampoco, que en este lugar no haya... puede estar el terreno, pero no hay desagüe. Un hospital sin desagüe y así sucesivamente. Pero no vamos a detenernos en eso. Se necesita infraestructura sanitaria temporal para alojar a los pacientes que están inundados. Hay que ponerlos en algún lugar. Y eso requiere de la intervención de INDECI de manera urgente. El decreto de urgencia ayuda. Espero que los gobiernos regionales puedan estar a la altura de la exigencia de esta emergencia. Ahora, en ese decreto también lo que yo estuve leyendo, que facultan a las Fuerzas Armadas a prestar el apoyo para el rescate, para el trasladar al personal médico e incluso a los pacientes que necesitan. Esto se suele usar. Pero por supuesto, es parte de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas brindar toda la logística que sea necesaria para salvaguardar la vida de las personas. Y aquí quería entrar en un tercer punto y advertir, ¿no? Normalmente frente a estas circunstancias se crean albergues. Sí, albergues temporales. Y los albergues temporales son vistos como un lugar, como un espacio seguro, ¿no? Hemos perdido la casa, hay un albergue donde podemos pasar la noche y recibir nuestros alimentos. Si estos albergues no tienen un enfoque de género, en donde se tome cuidado especialmente de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres en general, los albergues pueden ser lugares de extremado riesgo para las mujeres. De hecho, la experiencia mundial demuestra que son lugares que no siendo manejados adecuadamente pueden ser lugares donde se produce violaciones y aumenta el embarazo no deseado, producto de esas violaciones. Entonces tiene que haber un manejo adecuado del Ministerio de la Mujer para que estos albergues sirvan para proteger a la población en general, pero para proteger a la mujer en particular, que es víctima de una situación muy, muy seria al ponerlas en albergues rodeados de personas que están en condiciones todos revueltos, ¿verdad? Entonces, y que no conoces a nadie. Y que no conoce a nadie. Y uno está, además, en una situación de altísima vulnerabilidad, por el alimento, por un pasaje, por el DNI, por qué me dirán, dónde me van a mover. Y en esa trifulca hay gente con poca calidad moral que utiliza esos momentos para aprovecharse y hacer abuso, ¿no? Especialmente de las mujeres. La Organización Panamericana para la Salud le ha comunicado al gobierno peruano que va a prestarle la ayuda que necesite para esta zona que ha sido afectada. ¿Ya estaríamos en ese nivel que ellos, entidades internacionales, vengan a apoyarnos? ¿O el Perú todavía tiene capacidad para resolver sus problemas? Mire, nosotros siempre hemos dado cabida a la cooperación internacional, pero tenemos una idea falsa de que la cooperación internacional es un gran puente que moviliza enorme cantidad de recursos, de personas llegando, de hospitales montándose con las banderas de las Naciones Unidas. En realidad no es así. Lo que sí es muy valioso por parte de las Naciones Unidas, y yo he sido funcionario de la Organización Mundial de la Salud por cerca de 10 años, es que nosotros teníamos y tenemos la Organización Mundial de la Salud y otras entidades capacidad para movilizar experiencia. Gente que ha estado en estas situaciones múltiples veces. El gobernador regional de Piura, el actual, probablemente haya tenido una o dos experiencias. Y es la primera vez que enfrenta como gestor y se debe estar preguntando en este momento, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Ahí es donde uno tiene que movilizar técnicos, expertos de otros países que digan, mira, yo estaba en 12 de estas o en 20 de estas y por favor empiece con esto, paso 1, paso 2, paso 3. No invente el agua hervida, ¿no? Esto se hace así. La asistencia técnica de las Naciones Unidas es valiosísima y hay que movilizarla lo antes posible. Ahora, en estas regiones, en la mañana también escuchaba con Chema Salcedo, él hablaba con un experto en estos temas y él decía que lo que ahorita deberíamos llevar a estas zonas es 3 cosas. Ropa, porque la gente ha salido con lo que tiene, no tienen mudas, tienen lo que tienen puesto. Segundo, agua, porque el agua, como usted lo explicó, no se puede tomar que está allá. Y alimentos no perecibles.
Eso es lo primero que tenemos que ir mandando y luego subsecuentemente las otras cosas que necesita, bombas de aguas, no sé, pues grupos electrógenos, otras cosas. ¿Eso está bien así en esa etapa? ¿O? Es absolutamente correcto, pero a lo cual yo agrego nuevamente el enfoque de género. Sí, ok. Las mujeres tienen necesidades especiales. El kit de seguridad que tiene agua, alimento y ropa debe contener también toallas higiénicas. Debe también contener anticonceptivos para una eventualidad como la que estoy señalando. No es que necesariamente lo hagan por placer, sino porque están en riesgo. Es por eso es que el enfoque de género parece no tener validez, pero ya con estos dos ejemplos que he mostrado, es que si uno no piensa específicamente en las mujeres y sus necesidades, puede armar paquetes que son para todos por igual y no somos todos con la misma necesidad. Sí. Y lo mismo se puede decir para las personas mayores de edad, que tienen necesidades especiales. Y alguno por ahí abogará también por las mascotas, que son el hermano menor en la casa y que requieren también asistencia. Frente a todas esas necesidades, las autoridades pueden verse desbordadas, ¿no? Que el abuelito, que las mujeres, que los niños, que los discapacitados, etcétera, etcétera, y no saber por dónde empezar. Sí se puede empezar de manera ordenada y INDECI tiene las capacidades. Hay gente muy calificada en el Perú y esa es una recomendación que yo le haría a la ministra de Salud y si es que no lo ha hecho, que lo haga, de llamar a las personas que en el Perú ya han pasado estas experiencias muchas veces. No es la primera vez que enfrentamos esta situación. Hace 10 años hemos vivido lo mismo, ¿no? Y hace cerca de 15 años lo mismo. Entonces, hay expertos nacionales, hay expertos internacionales. Felizmente los cielos están abiertos. No es con los tipos de la cuarentena en que no podíamos movilizar esas capacidades. Y hoy día se pueden hacer. Incluso las Fuerzas Armadas ya han vivido estas experiencias en el pasado y tienen gente muy calificada. Claro, claro. Ahora, el domingo, no sé si usted logró escuchar a la ministra de la Producción en Frecuencia Latina, que dijo que el Estado no tenía la capacidad, no tenía maquinarias. ¿Eso es cierto, que el Estado no tiene maquinarias como para poder responder en estas situaciones? Depende de a qué nivel del Estado se haya referido, ¿no? El Estado son los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Quizá lo que haya querido decir es que no tiene una fuente de información actualizada de dónde está la maquinaria, porque maquinaria tiene los gobiernos regionales, sí. Maquinaria tiene el Ministerio de Transportes, maquinaria tiene los gobiernos municipales y maquinaria tiene el sector privado, ¿no? Que está encargado de hacer las obras normalmente. Quizá la ministra, ya sea por no haber sabido responder adecuadamente la pregunta, por no saber la información, no tiene acceso a una base de datos que nos diga cuántos tractores hay, cuántos montacargas existen, cuántas bombas. Y lo digo de propia experiencia, ¿no? El propio Ministerio de Salud, por la mal hecha descentralización que tenemos, no teníamos al inicio de la pandemia ninguna idea de cuántas plantas de oxígeno teníamos o cuántas camas existían en todo el país. Claro, no es la primera vez que yo la entrevisto y siempre hemos hablado de esto, ¿no? Se reparte las responsabilidades, pero no la culpa, ¿no? Así es. ¿No? ¿Se acuerda de lo que siempre me dice? Porque, claro, y eso hay que entenderlo, ¿no? En el gobierno regional hay un director de salud ahí. En la municipalidad provincial hay un área de salud ahí, ¿no? Y cada uno toma decisiones. Pero cuando hay un problema, el ministro es el que tiene la culpa. ¿O me equivoco? Así es. Y buscan al ministro que solucione los problemas que ya hace tiempo han sido descentralizados. Los hospitales son parte de la gestión del gobierno regional, ya no son del ministro de Salud. Está inundada la UCI. El ministro de Salud no tiene ningún mandato sobre la UCI del Hospital de Piura. Eso no significa que se instale la indolencia. El gobierno tiene que responder, movilizar recursos, facilitar con leyes, con normas, movilizar técnicos, capacidades de otras regiones que están secas en este momento y que podrían ayudar a los hermanos de Piura, de Tumbes, de Lambayeque, de La Libertad y de Ancash, que en este momento están más golpeados. Incluso en Lima, ¿no? En este momento Comas, Puente Piedra,
Chaclacayo, están si bien es cierto, la magnitud es menor, pero están avisados de que esto puede volverse un problema más serio. Ahora, los peruanos sabemos, somos un país donde los huaicos bloquean carreteras. O sea, no es una cosa que recién nos enteramos, o sea, es permanente, ¿no? En la Sierra del Perú, en varias zonas. Y ahí se traslada la maquinaria de los gobiernos regionales. No entiendo por qué la ministra dice que no lo hay. Pues es un tema de desconocimiento, probablemente, ¿no? Bueno, quiero asumir de que no supo responder adecuadamente la pregunta, pero como tú dices, la maquinaria en este país abunda. Probablemente no se tenga claridad sobre dónde está, en qué condiciones está, de quién, a quién pertenecen, quién tiene que hacer, quién tiene que firmar, quién tiene que comprar la gasolina para que ese tractor se mueva. Pero está INDECI para poder organizar la información y decir dónde están los equipos las motobombas. Probablemente las motobombas del Estado, del gobierno regional, del gobierno local no estén en funcionamiento, no hayan sido entregadas entre el anterior alcalde y el nuevo alcalde, que no se encuentran la llave. Bueno, hay que resolverlo rápidamente con el concurso de la empresa privada, que también tiene maquinaria, que también tiene capacidades. Ahorita es fundamental. Por supuesto, porque como bien lo ha señalado, agua, alimento y un techo donde guarecerse no puede esperar muchas horas. Y la gente hay que resolver dos problemas, siempre dos problemas. El problema humano, ¿no? Y el problema social. Cuando la gente no se le atiende el problema humano, lo social estalla, efectivamente. Y no tarda. No tarda, la desesperación, uno no puede calmarla con discursos, sino con acción. Entonces, los gobiernos regionales tienen que moverse lo antes posible. La señora Dina Boluarte y su plana de ministro, más que ahorita da discurso, conferencia de prensa, tendrían que ser más operativos, digo yo, ¿no? Sí, bueno, yo supongo que la movilización que se hizo de ministros y de la actual presidenta ha sido para tener presencia del Estado central, tomarse una foto, que siempre es bueno para decir que están presentes, pero si eso no se traduce de manera efectiva en la botella de agua, en el alimento y en un techo seguro, esas fotos y esos discursos van a caer más bien como un boomerang en contra del gobierno. Por supuesto. Y le puede costar caro al gobierno. Y el principal aliado son los gobiernos regionales, porque el gobierno solo no va a poder hacerlo sin ellos. Exacto. Ahora, en el gobierno de PPK se armó esto, reconstrucción con cambio. Se le dio un presupuesto bastante grande, pero parece que no ha funcionado en nada, porque estuve viendo varios reportajes donde la gente se quejaba, no han hecho nada. No ha habido drenaje, no se han colmatado los conductos ríos, las quebradas que ya se conocían. En 6 años, ¿en qué se ha gastado el dinero? Bueno, yo no puedo responder esa pregunta, salvo una impresión genérica, ¿no? Del gobierno de PPK hasta el día de hoy hemos tenido 6 presidentes, sí. 3 congresos, 2 presidentes regionales por cada región. ¿No? Y 2 alcaldes de las principales ciudades, ¿no es cierto? Que hoy están afectados. La tercera parte de esos alcaldes, creo, una cuarta parte de esos alcaldes, o están procesados o están fugados. Gobiernos regionales como el de Tumbes, con el anterior gobierno regional. Y le dije a dónde lo he visto yo el de Tumbes. Claro, fugado. El gobierno regional de Anca es preso. Sí. Entonces, no basta la plata. Tiene que haber una gestión. Y tiene que haber una gestión sólida. Lo que menos tenemos en el Perú es una gestión sólida. Solamente para hablar del Ministerio de Salud, el año pasado hemos tenido 4 ministros de salud. Entonces, si al señor o señora que estaba en Reconstrucción con Cambio le dijera que el centro de salud estaba en tal lugar, al siguiente ministro le dijo, no, ponlo 100 metros más allá, y el gobernador regional le dijo, ponlo 200 metros más allá. Entonces, esa plata nunca se ejecuta porque falta un gobierno sólido que le dé conducción al país. Y durante los últimos 6 años, lo que no hemos tenido son gobiernos sólidos. Muy bien. Doctor Víctor Zamora, siempre le agradezco a usted, a pesar que lo han vapuleado siempre en la prensa, usted siempre ha estado dispuesto a responder sobre todos los temas
y opinar sobre el tema de salud pública, que usted es especialidad, y nos ha advertido de situaciones bastante complejas que se pueden presentar más adelante si hoy no empiezan a tomar decisiones. Bueno, espero que, basados en el conocimiento, la experiencia que existe en el país y la movilización de experiencia internacional, nosotros podamos evitar los problemas de hambre y hacinamiento que vamos a enfrentar, los problemas de enfermedades transmitidas por los zancudos, por las ratas y también los problemas derivados de la acción del hombre en situaciones de precariedad.